Buenas noches. Buenas madrugadas, tarde, noches para todos ustedes y para Alex. ¿Cómo es el homenaje a Douglas? En parte y a Kaufman. Ah, sí, claro. A Kaufman también. Bueno. No hemos hablado lo suficiente de Kaufman. No hemos hablado, hay que hablar de Kaufman. Sí, más. Bueno, hoy me toca el editorial a mí. Vamos con un tema completamente nuevo. Tranquilos, los otros temas se recuperarán en el futuro para que nos sigan bien, para darles ahí el condimento. Bueno, la animación. Eternamente menospreciada por muchos, favorita de algunos de nosotros. Gracias a la animación, muchos proyectos de televisión o cine se han podido llevar a cabo sin grandes presupuestos. Sueños convertidos en imágenes en movimiento. Su impacto en la cultura popular resuena hasta hoy y remite siempre a nuestra infancia. Pero desde los últimos 30 años se han animado no solo productos infantiles, sino obras encaminadas a diferentes públicos, formatos y géneros. Los dibujos animados de nuestra niñez son ahora grandes piezas de entretenimiento e incluso verdaderas obras del séptimo arte. Muy bien, total. Entonces, hoy vamos a hablar de animación, pero con algo muy específico. Vamos a hablar de series animadas. Cada uno va a hablar de una serie animada. Yo no hice vaca, o sea que espero que no sea que vayamos a hablar de una serie animada. Esperemos que no. Esperemos que no. Entonces, haciendo honor a nuestro orden en medio de todo este caos, pues Mauricio, le cedo la palabra. Bueno, pero primero el brindis con el expreso. Sí, señor. Listo. Café de verdad. Bueno. No me voy a poner con introducciones. Sí, no. Voy a ir directo al grano. Como el dermatólogo. ¿Ah? Como el dermatólogo. Como el dermatólogo, exactamente. La serie se llama Death Note. ¡Oh! Estamos bien lejos. Qué bueno, qué bueno. Bien lejos. Me alegra. Me gusta mucho. Me alegra. Es una serie animada que está basada en un manga. Esta se emitió en Japón desde el 3 de octubre del 2006 hasta el 26 de junio del 2007. 37 episodios. Sí. ¿Qué más puedo decir? Yo la vi cuando vivía en Bogotá, o sea, yo la vi en el 2011. Sí. Aquí llegó relativamente después, pues, cuando empezó, digamos como que si bien hubo un auge del manga a finales de los 90 y comienzos de los 2000, realmente el tema de la normalización del manga y del anime fue tardía, fue más o menos como 2011 a 15 más o menos aproximadamente. Sí. Ya obviamente en este momento con Crunchyroll, que es una plataforma de streaming específica para el tema de anime, ya pues es muy normal y muy cultura popular pues el tema del anime y del manga, ¿cierto? Sí. Inclusive ahorita que hacías la introducción, el editorial, fue muy simpático porque yo sí he consumido animaciones, pero no soy el que más consume, ¿cierto? No. Tú consumes. Sí, yo consumo muchísimo. Mucha animación. Yo no consumo tanto. Yo consumo mucha animación de muchos géneros, o sea, tanto de anime como animación occidental, pues de alguna forma puedes decirlo, pero en realidad pues... Sí, además pues que... Tú no tienes un tanto acercamiento al anime. No tanto, he visto algunos, pero curiosamente me decidí por este. Particular, y yo ni siquiera pensé en ninguna serie de anime, o sea... Yo que tengo 2 tatuajes de anime, o sea, bien particular. Sí. Bien particular, pero bueno, ok. Entonces, porque
al principio estaba pensando en, de pronto, porque una de las series animadas de mis amores es El maravilloso mundo de Gumball. Divertida. Sí, me gusta mucho. En sus tonos bizarros, pues. Sí, sí, y la mezcla de animaciones y sí, me gusta mucho. Pero pensé, quiero hablar de algo que haya visto completo, que haya visto de principio a fin. Ok. Y pues pensándola, esta fue la que se me ocurrió. Me acordé de esta serie, que me la vi con mi primo Oscar y... Bien, bien por Oscar. Sí, sí, él No fue se el lo que... veo Death Note. Exacto, sí, sí. Comí muchas manzanas en esa época, me gustaba comer... ¿Qué particular? Sí, sí, Obviamente. me gustaba llevar una manzana y cuando Ryuk comía manzana, yo comía manzana. Ok. Sí, entonces... Cuando leíste It, andabas con un globo. no, Ok. no me des ideas, ¿sabes? No me pongas a pensar en esas cosas. Death Note, bueno, Death Note también tiene una adaptación en acción real. Creo que tiene dos. No, tiene una. La japonesa. La japonesa, sí, sí, La sí. otra no. Tiene una. Yo no he visto esa adaptación en acción real. Yo vi un pedazo. Yo he visto pues solamente escenas, o sea, pero Sí, fragmentos. con fragmentos, pero no la he visto. Según dicen, es bastante apegada pues Ujú. al anime, no al manga. Tampoco me he leído el manga. Igual, aquí en este momento ya sí se consigue un manga más fácilmente, pero Sí. en mis épocas de lectura más grande de cómics Sí. no era tanto. Yo tengo... Aunque de todas maneras esto llegó ya cuando éramos... Sí, pero por lo menos grandes. a nivel... Yo pude comprar manga, de todas formas también yo tengo por ahí unos de Evangelion, de Samurai X también, de Náusica del Valle del Viento. Pero, bueno, yo ahorita tengo unos de Frieren, que es en este momento mi segunda serie favorita de todos los tiempos. Pero no conozco el material. He leído manga en digital, pero no he leído nunca el de Death Note. Sería interesante, Sí. porque es una serie muy buena, Ujú. muy imaginativa. Sí. Tiene un argumento muy zafado, muy loco, y está completamente basado en mitología oriental. Sí, específicamente en una figura, pues, que la figura de los shinigamis, pues, que son como estos seres que ayudan en el tránsito hacia la muerte. Entonces aquí digamos que hacen esa versión, ¿cierto? Y que ellos tienen como este libro donde pueden escribir el nombre de las personas que quieren que mueran, básicamente, ¿cierto? Es como una especie de versión japonesa del sombrío segador, por decirlo de alguna Sí, manera. un poco es un tema del Reaper, pues. Ajá. Y pues entonces el argumento, igual es una serie muy popular, probablemente la mayoría de las personas que nos escuchan sepan. Sí, sepan. Sí. Y o también reconocen de pronto, al menos la figura ¿cómo se llama el...? De Ryuk. Sí. Ryuk es muy reconocible. Sí, creo que es como la figura más reconocible. Porque pues obviamente los protagonistas humanos pues como que Sí. es un poco complejo pues a veces para el que no sigue pues Eso, y anime. Ren no es tan... Sí, hay por ahí cosas de Ren, pero no es tan... No roba tanta pantalla No. como Ryuk. Ujú. De él sí hay cosas, de él sí hay. Sí. He visto por ahí cosas. Sí, lo que pasa es que no tiene el peinado de Yu-Gi-Oh pues como para decir que Sí. es una cosa distinguible, ¿cierto? Pero sí tiene, hay un artículo de, ¿cierto? De merchandising que sí es muy famoso, que es la libreta. La Death Note. La- Yo la- prácticamente en todos los Comic Con, en todas las ferias, en todo, siempre uno encuentra la Death Note. Sí, yo las he tenido en mi mano, Ajá, sí. las he leído y... Ya has querido escribir algún nombre ahí. Sí, 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 efectivamente. Entonces, si no saben de qué va, entonces es que existen estas criaturas en una especie de como una realidad alterna, un mundo alterno parecido como a
como una especie de Hades japonés, como Sí, un sí. reino de... Sí, pues no es una tierra, no es cielo, no es el infierno, porque en No. realidad pues no juega por ese lado, pero es un asunto muy cercano pues como al Hades, al concepto del Hades pues Sí. original. Y entonces uno de estos seres, de estos shinigamis, se da cuenta que está muy aburrido, que No hay nada para hacer, no hay nada para hacer, y entonces por que hay para diversión... dañar. Exacto, por diversión. Ay, odio esa expresión. Yo sé. Pero literalmente ese es muy el ánimo. Sí, en serio, sí. Lo cual es interesante porque Ryuk es un personaje muy amoral, yo diría. O sea, él está más por fuera ¿cierto? Sí, inclusive lo que hablamos la otra vez de lo del personaje de Lolita, Sí, que hablamos de un tema de que no hay ciertos personajes en la literatura y en el cine que no son inmorales, o sea, es que no es una cuestión de inmoralidad, porque la inmoralidad es un reconocimiento de un valor moral específico y decidir romperlo, ¿sí? sí. Acá es un tema amoral, o sea, no hay una sensación de lo que yo hago está mal, sino que es Está por fuera de ese código. exactamente. Está por fuera de ese código, exacto. Y también, pues, habría que revisar, ¿cierto? Como qué tipo de relación tienen los japoneses con la muerte también. Que en últimas es un poco lo mismo. Pues, a ver, la religión japonesa predominante es muy panteísta, pues, ¿cierto? Ajá. Entonces, digamos, hay una... que a mí eso me parece muy interesante, pues, y me gusta mucho dentro de mi crecimiento espiritual actual, que ahora soy politeísta. Sí, sí. En la medida en que se adoran los espíritus. Y hay un tema de que los espíritus están en muchísimas cosas. Y se entiende que la espiritualidad, pues, y el tema, cosas como la muerte, son naturales, ¿cierto? Hacen parte, pues, como, Ajá, ajá. entonces no juegan, pues, como, no juegan muy diferente a las religiones occidentales, porque aquí no hay un tema de castigo, un tema de recompensa o cosas así, sino es un tema de la relación con la naturaleza y los espíritus que viven, pues, en la misma. Y la muerte hace parte de eso. Exactamente, sí. Entonces, bien, Ryuk, un día muy aburrido, dice, voy a hacer algo como para romper la monotonía. Entonces coge su propia libreta donde escribe los nombres de las personas que él considera deben morir, escribe las instrucciones de cómo se usa la libreta. Que además a mí me gusta, y perdón alguna interrupción ahí, es que el tema de los espíritus como tal, o sea, ellos escogen las personas que quieren que mueran, ¿cierto? Obviamente porque él no es el único que tiene ese poder, ¿no? Sí, son varios. Son varios. No son las que deben morir, o sea, la muerte es completa y absolutamente aleatoria. Ajá. Que cómo funciona pues la muerte, ¿cierto? Y cómo funciona la vida pues en general. Entonces eso es muy divertido porque ya ahí hay un elemento particular con lo que él hace, porque es como que antes hay un tema completamente aleatorio y amoral del asunto, y ya luego con lo que él hace cambia completamente el sentido de la muerte. Ajá. Entonces, además escribe las instrucciones en inglés, ¿cierto? Pensando en que cualquier persona del mundo se puede encontrar el libro, ¿cierto? Esta libreta. Y entonces como que es la posibilidad de que más gente que se la encuentre lo pueda entender. Pero era básicamente las reglas del juego es una persona toma la libreta y si decide usarla, entonces Ryuk lo va a acompañar hasta que Ryuk escriba el nombre de esa persona en el libro. Y es muy curioso porque, claro, es una compañía, es eso, lo hace, es por diversión. O sea, para divertirse. Él no es un faro moral, él no cuestiona absolutamente. Pero también hay una cosa importante, él no incita. No. Es muy aséptico en muchas cosas, o sea, Sí. lo mismo, es amoral. Incluso creo que eso no pasa en el anime, sino en el cómic, que en la investigación me di cuenta que hubo alguien que fue de alguna manera recompensado porque tuvo la libreta y no mató a nadie.
Entonces fue como que no va a tener la suerte de los que usaron la libreta. Okay. Yo no sería recompensado. Yo sí usaría la libreta. Y por eso es que es tan interesante esta serie animada. Pero hay un planteamiento de dilema moral. Es un dilema moral grandísimo, y es un tema, y es una trama deseducacional, ¿cierto? Porque es como cuando tú adquieres un poder de esta clase. Sí, que además es el poder. Entonces, ¿qué te hace el poder, cierto? O sea, y eso me parece muy interesante de esta serie, ¿cierto? Ver cómo Light Yagami, que es un joven estudiante japonés, se encuentra la libreta y entonces él decide empezar a usarla y dice, solo voy a matar criminales. Y entonces, claro, al principio es como esa cosa y que es como esa moralidad extraña. Sí, de un tipo bueno con un arma. Exacto, sí. Pero entonces, claro, finalmente lo que le está haciendo es, o sea, se dan cuenta de que estas muertes extrañas tienen un patrón. Hay algo, ajá. Cierto, hay un patrón. Y entonces es como que, ok, alguien está matando gente, hay que detenerlo. Pero es que son criminales. No importa. No importa, hay que detenerlo. Y entonces eso de hecho genera como una especie de discusión, hay una discusión. Sí, porque hay gente que es como, pero la gente que se está muriendo merece morir. Pero entonces finalmente la serie es eso, el tema de la corrupción por el poder, ¿cierto? De cómo, porque el poder realmente tiene que ver es con que tú puedas hacer cosas sin tener consecuencias. Sí. Y eso es lo que un poco le está pasando a Light Yagami, a pesar de que es muy interesante porque su enemigo, que es L, que es un detective que llaman para atraparlo, digamos que no tiene esa, y es curioso, o sea, porque es como que el protagonista es un asesino, ¿cierto? Y su contrincante es alguien que uno diría, no, pero este man es una persona buena. Sí, pero uno un poco quiere que gane Light. Sí, y además que sentir empatía con cualquiera de los dos personajes es complejo porque ambos son muy bizarros. Son muy extraños. O sea, Light Yagami probablemente era una buena persona, pero antes de que se encontrara el libro. Sí, pero de todas formas, de por sí, antes de encontrarse el libro, ya era un personaje muy extraño. O sea, habían unas manías y otras cosas. Y los grados de inteligencia de alguna forma que él tiene también lo hacen separarse mucho de la sociedad. Sí. Y obviamente el detective pues es inclusive peor en esas... Ese sí que es extraño, es muy muy extraño, pero es un personaje muy divertido. Eso, la serie tiene unos personajes muy divertidos. Sí, en general, inclusive pues el par de personajes femeninos también son muy particulares. Sí, Misas es insoportablemente divertida. Sí. Pero además que obviamente sí es una serie que es muy centrada pues en el tema de los dos personajes masculinos. Ajá. Y obviamente yo le llamaría, pues sí, en el Reaper, es que es como tratar de encontrarle una analogía para el imaginario pues occidental, es particular. Bueno, aquí hago un paréntesis también, ¿no? Que Blue se fue a comer y ahora está regresando, creo que va a pedir cariño. Bueno, no. Hago un paréntesis pequeño. El tema es, nosotros tenemos el imaginario en general en Occidente de la muerte, pero no es la muerte. O sea, nosotros lo que tenemos en el imaginario como la muerte es el Reaper. Ajá. Pero el Reaper no es la muerte. No. O sea, el Reaper salió, o sea, el segador. El sombrío segador. Sí, sale de las imágenes, digamos como que eso es un tema más medieval, con el tema de las batallas, del que llegaba a cegar en las batallas. No era un tema de que la muerte tocara a todos o que se llevara pues como de esas maneras, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las batallas eran cosechas de muerte básicamente, ¿cierto? Pero ese imaginario de la capucha y la guadaña gigante pues para cegar muchas almas al tiempo es el que luego se convierte ahora en la muerte. Ajá. Pero en realidad
era el Reaper, y el Reaper era un ayudante. Sí, sí. Sí, entonces es particular, pues como... Lo que pasa es que ese sí tema. funciona un poco la analogía por eso, porque digamos que los shinigamis no son la muerte, Ajá. pero sí son gente que ayuda, hola Bubu, que ayuda La cámara a la ese movió tránsito. pues entonces Sí, va a sí. quedar un poquito temblando, pero no para nada. Sí, sí, no fue algo paranormal. Sí, fue Blue Blue. Sí, ayudan al tránsito. Exacto, entonces... Y justamente por eso diría uno como que tan aburridos. Ajá. Sí, 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 sí. Sobre todo que es como que son personas que tienen un poder gigante, están en una moralidad y decide pues como, voy a hacer esto, a ver cómo funcionan los humanos con este poder. Ajá. Y obviamente generan unas situaciones también supremamente bizarras, supremamente retorcidas. O sea, eso sí, Sí. el final es súper retorcidísimo también. También. Mm. Aunque me gusta, Mm. me parece súper justo, me parece un final muy justo. Sí, sí. Pasan muchas cosas, pero no, ahorita que estamos hablando como eso de los personajes, casi que Light Yagami es muy inteligente, Ujú. es de los personajes más inteligentes que he visto pues en pantalla. Sí. O sea, junto con Ragnar Lodbrok, por ejemplo, ¿cierto? O sea, Ozymandias. Ozymandias. Sí, exacto, ¿cierto? Pero que son... O sea, hay pocos personajes que uno dice como que... O sea, que los sorprenden a uno de lo inteligentes que son. Claro. Un poco Sherlock, pues, en ese sentido. Un poco Sherlock, sí, sí. Es que Sherlock es muy ayudado. Es como era el favorito de Arthur Conan Sí, Doyle, sí, sí. entonces- No, el poder del guión. Claro, el poder del guión. Pero estos son gente que sí hace cosas que uno dice como uy, a mí no se me No se me había ocurrido eso. No Sí, me había- sí. Lo que pasa es que digo que hay cosas muy retorcidas. O sea, ni siquiera es un tema de que per se hayan un Deus Ex Machina así como que esté por ahí. No, creo que... No podía asegurar, yo me la vi también hace rato, no podía asegurar que no haya alguno, pero en general son cosas que son muy rebuscadas, pero funcionan dentro de la dinámica y que teniendo en cuenta la personalidad la personalidad de los personajes, valga la redundancia, no chirrean, ¿sí? O sea, no es que actúen en contra de su personalidad ni de su desarrollo pues como el personaje. A mí De me parece- hecho, hay un pedazo, esto es un cuasi spoiler, pero no. Hay un pedazo en que la Yagami empieza a actuar muy extraño, pero después uno entiende por qué y todo hacía parte del plan. Ajá. Sí, claro, uno es como... Pero obviamente luego, sí, es que lo retorcido. Sí. A mí hay una parte que me gusta mucho de la mitología de lo de los ojos. Eso es muy bacano, eso es muy bueno. Explícales lo de los ojos. Pasa que no recuerdo cómo llega ahí, pero el asunto es cuando se tienen los ojos puta, me olvidé el nombre. Shinigami. Del Shinigami. Tú puedes ver a las personas, o sea, puedes ver los temas de las personas, de la relación que tienen con la muerte, y a la persona que tiene el Death Note también la ves diferente. No, y hay una cosa que es una instrucción, o sea, porque digamos que la instrucción para tu poder que la muerte sea efectiva es que te sepas el nombre Ujú. de la persona y lo Y lo puedas veas. Tú sepas físicamente quién es. Exacto, o sea, que tengas la imagen mental de la persona mientras escribes el nombre, lo cual es un problema gravísimo para Light, porque Light no sabe cómo luce L y no sabe cómo se llama L, y solo hay una persona que tiene todo ese dato. Ujú. Entonces, la mirada del Shinigami te permite saber con mirar a la persona cómo se llama. Sí. Que es algo fundamental para eso. Ajá. Pero la persona que tiene el Death Note no se ve el nombre, Ajá. ¿cierto? O sea, hay una diferencia entre los demás. Y juegan mucho con eso, por un lado, y juegan muchísimo con el tema de se podría decir un poco que con el tema de lo que significa la identidad, o sea, con el poder de lo que es un nombre, que eso tiene muchísimo de las mitologías orientales, ¿cierto? Y de lo que sería la magia de palabra, ¿cierto?
que aquí pues me amplío, pues con otro montón de temas espirituales que tienen que ver con el tema de, digamos, como que desde los judíos con el tema del nombre de Dios, ¿cierto? Que viene con el asunto de que cuando alguien conoce tu nombre, tiene poder sobre ti. Entonces por eso muchas personas utilizaban, era seudónimos u otras cosas, para que no se tuviera poder sobre ellos a partir pues como de temas de la magia. Y a mí me parecen muy bonitos los recursos que juegan con eso, y adicional el tema de los ojos del Shinigami, claro, lo que generan pues como en las personas pues que los tienen. Sí, entonces devolviéndome al inicio de la rama, es muy curioso porque Light Yagami es un gran personaje, pero no es ni siquiera, no es de los 3 personajes más interesantes de la serie. No. O sea, hay personajes interesantísimos. Sí, la serie tiene muchos personajes interesantes, pasan muchas cosas bizarras e interesantes. Y aquí viene una cosa, me sorprendiste con la cantidad de capítulos. Sí. Yo pensé que era más larga. No. O sea, en mi cabeza tenía que era más largo, o sea, que era por lo menos de unos 50, 60 capítulos. Sí, no, 37. El anime sí es más largo. Pero la serie tiene esos capítulos. ¿Qué más? ¿Vos viste la adaptación de Netflix? No. ¿No te hiciste ese año? No me hice ese año. Yo me vi un capítulo. Ok. No, terrible esa mierda. Creo que ni siquiera vi una cosa entera, o sea... Ajá. Mentira, no, ¿eso fue película o fue serie? Creo que es una película. Creo que es una peli. Creo que me vi como 10, 15 minutos y... Que además también es eso, pues, aunque curiosamente... o sea, como que el paso fue... Como que primero salió en un one shot, ¿cierto? O sea, como que una revista de cómics que compilaba. Sí, y era un solo tomo. Entonces el tomo gustó. Y entonces decidieron sacar la serie y era pues algo medio pulp, pues. Y ya al poco tiempo entonces decidieron hacer el anime, ¿cierto? No pasa mucho tiempo entre la creación del anime la creación del manga como y el 3 años, sí, entre el manga y el anime. Bueno, igual es que generalmente hay muchas cosas que pasa mucho eso porque bueno, en Japón sobre todo porque obviamente allá el tema del consumo de manga sí es muy fuerte. Claro. Y hacen mucho tema de récord de ventas para jugar con series, porque también lo mismo, o sea, la gente le gusta mucho consumir el manga y luego consumir el anime. Claro. Entonces es interesante pues como por ese lado. Entonces, particularidades, no es para niños. No. Es para, no sé, adolescentes y de ahí para arriba. Sí, PG-13 le pega, yo creo que como 17 para arriba. Sí, como 17 más o menos. No hay peleas. No. Sí, que de hecho esa era una de las cosas que animó mucho precisamente al que hizo la versión en anime, y era como que por un lado era como que a mí no me gustan los animes de pelea y no quiero hacer un anime de pelea, pero entonces el tema del esto es thriller. Sí, eso es un thriller. Y es muy oscuro. Es un policíaco, es un who did it. Sí. Sí, es particular. Pero un who did it donde uno sabe. Uno como espectador sabe, pero... Sí, pero sí es el tema de resolver. De ver gente tratando de resolver. Sí. Y muriendo de formas muy particulares. Y sí es pues oscuro, o sea, sí tiene unas... Tiene gore. Sí. Tiene gore. Entonces, sí, es una serie muy particular, a mí me gustó mucho. Conozco gente que no la ha disfrutado tanto. Yo no conozco a nadie que no la haya visto. O sea, de los que la hayan visto, o sea, obviamente, pues hay gente que no le gusta el anime per se y no ha visto nada de anime, o si mucho ha visto Heidi y Supercampeones. O gente que le gusta hasta cierta parte, que no va a decir cuál parte es. Okay. Pero hay gente que es como que hasta cierta parte le gusta y de ahí para allá sienten que o estiraron mucho
¿cierto? O que... Lo que pasa es que sí es una parte de lo retorcido al final, pero en últimas el final tiene sentido el tema de lo retorcido que se genera. O sea, Sí, es, sí. es como no es tan gratuito pues per se en ese sentido. También, y esto es un tema un poquito particular, creo que es uno de los animes que puede disfrutar muy fácilmente la gente que no le gusta el anime. Ajá. O sea, para ejemplos. Por lo mismo, porque no tiene... O sea, tiene personajes interesantes, pasan cosas interesantes y no tiene tanto, digamos, como tanto juego de lo que el anime a veces excede, con el tema de lo de, que tú dices, el exceso en las peleas, Sí, los partidos de fútbol de 16 capítulos. claro. No, y que con todo y todo, y a pesar del tema de los shinigamis y todo, yo siento que es una serie muy universal. O sea, es una serie... Por lo mismo, por el dilema moral. El dilema moral está planteado porque en última, o sea, lo de la que sea mitología japonesa es de alguna forma intrascendente. Pues, sí, es como un recurso Ajá. que aparece, pues, que bacano, ¿cierto? Pero podría haber sido cualquier otro mecanismo y funcionaría igual. Funcionaría exactamente lo mismo. Y sí, plantea el asunto pues como moral. ¿Vos usarías la libreta? Lo que pasa es que no, yo diría que no, yo no la usaría. O sea, sí va en contra de mis principios morales. Sí. Sí, es mucho pan de Dios. O sea, a mí me gusta mucho Muse. Y Muse saca una canción que se llama Kill or Be Killed. Como que mi respuesta a esa canción sería You have to kill me. Porque, o sea, es como, no es mi respuesta. Okay. Ahora, eso dice uno, Uh-huh. ¿cierto? Eso dice uno en su estado de ciudadano privilegiado, porque, ¿cierto? No soy la persona que tiene toda su situación económica resuelta, pero sí pertenezco al porcentaje afortunado de Colombia. Vivo en la ciudad, en una parte de la ciudad que no tiene mayores conflictos, o sea, en términos generales. Bien. Sí, es como me gusta decirlo en determinados contextos, un mimadito de Dios. Sí, un poquito. Y entonces, en estas circunstancias... Igual no comió mierda, pero Sí, claro. mierda con pan, Exacto. no mierda sola. Y en estas circunstancias, que es muy teso, ¿cierto? Porque en estas circunstancias yo no tengo... Realmente yo no estoy enfrentado a ese dilema de forma directa. Hay gente que sí. Hay gente que está obligada a tener que decidir de esa manera. Cierto. Y lo que decíamos, incluso gente dentro de la ciudad está obligada en la misma ciudad que vivo yo, Ajá. está obligada a enfrentar esos dilemas. Entonces, desde esta perspectiva y desde lo que yo he construido como de mi escala de valores, yo diría que no. Pero el día que uno esté en esa encrucijada, cuando llegue a ese puente, uno no sabe cómo va a reaccionar. Por eso es que titubeo ante esa respuesta, porque si bien de forma consciente sé que esa no sería mi opción, uno no sabe. Uno no sabe a qué lo lleve a uno el desespero. Claro, las zonas grises son complejas. Mucho. Y ahora, eso sí es claro también, ¿cierto? Y es como que hay personas que se ven obligadas a veces a estar en esa situación y no soy duro para juzgarlos. O sea, no porque mi elección sea la contraria quiere decir que voy a atacar al otro. Pero sí me parece muy loco que muchas personas, estando en mi condición de no verse obligados a estar en eso, a ese dilema, pues. a ese dilema, sí siento que hay muchas personas que muy fácilmente Lo harían. sí, y que dentro de su discurso Ya de por sí lo hacen. hacen, así sea simbólico. sí, Ok. y eso Sí, me parece loco.
Sí, bueno, igual es que los extremos son complejos. Exacto. De eso habla tiene mucho la serie, de extremos, pues. Ajá. Recordé un poco cuando teníamos alguna vez un tema de conversación con respecto a la purga. Sí. Que uno dice, bueno, es que en la purga muestran un tema muy específico, que es el tema del asesinato. Pero en realidad es que crímenes hay muchos. Sí. ¿Cierto? Entonces uno ya, pues podrían robar. ¿Cierto? O sea, No nos podemos ir por un banco. sí, básicamente. O sea, y que inclusive me gusta que eso lo exploran en una de las películas de la purga. Creo que es en la creo que donde hacen la prueba. En realidad la gente no empieza matando. En realidad la gente empieza haciendo rumbas así súper locas, teniendo sexo en público, robando pues en cajeros automáticos, cosas así. Y es el gobierno el que introduce el tema del asesinato. Claro. No, y es particular porque de alguna manera, por las moralidades implantadas, puede que sea lo primero que pienses, pero no necesariamente lo primero que hagas. Lo que pasa es que en últimas... Porque digamos que el castigo a la muerte sí es una cosa muy instaurada. Claro, y el peso de matar a alguien. O sea, matar a alguien no es una cosa que vaya a ser sencilla. Sí. Así te ensucias o no las manos. A mí me encanta eso en Los Imperdonables de Clint Eastwood. O sea, cuando aparece eso en esa película me encanta. Que además es una escena de quiebre absoluto. Ajá. De todos los personajes es una escena de quiebre esa. El tema de matar a alguien no es fácil. Ajá. O sea, y vivir con el peso de haber matado a muchas personas te destruye. Sí. Realmente te destruye, pues. Ajá. Bueno. Interesante. Death Note. No me esperaba en absoluto que trajeras un anime. Me gusta. Bueno, yo sí voy a hacer un poquitico de introducción. A mí me parece, voy a traer una serie, voy a reivindicar una serie. No sé qué tanto vamos a hablar de ella, ¿cierto? Pues de pronto capítulo que corto, pero está bien, no pasa nada. Se me acabó la soda. Hacemos un pause para... Sí, voy por soda. Bueno, hagamos un pause para... Bueno, yo voy a hablar de una serie que es un poquito, digamos, como olvidada. Ok. Fue una serie que en su momento en los 90 arriesgó bastante. O sea, yo creo que en los 90 aparecieron cosas muy interesantes a nivel de animación gracias a la serie animada de Batman. Okay. ¿Cierto? O sea, la serie animada de Batman amplió un poco el tema de que la animación para adultos jóvenes y adolescentes podía funcionar muy bien. Sí. Y también podían vender juguetes para niños, entonces funcionaba pues de alguna manera pues como el tema, ¿cierto? Teniendo en cuenta pues que la serie animada Batman sí era para niños, pues. O sea, no para niños, pero sí era un producto que los niños podían ver. Podían ver sin tanto problema. Sí. Esta serie también, de alguna manera pues era una serie que también es una serie que podían ver los niños. Tenía unos personajes cómicos que eran, digamos, el relief cómico que tenían y que eran muy orientados pues a lo infantil, pero tenía otros personajes que eran los que llevaban, digamos, como la batuta de los temas dramáticos y de los sí. y lo principal, digamos, como de las historias interesantes, si eran una cosa pues muy adulta. Sí, me hiciste pensar en Felino, Felina y Snart. Eso. De alguna forma, o sea, siempre hay algunos personajes que son o sea, tienen que tener momentos en los que se baje un poco la tensión, Ajá. ¿cierto? Porque de alguna forma, pues por un lado, porque es una serie que tiene un público infantil necesariamente por ser animada, eso es una cosa que no se puede negar. Sí, los niños van a querer ver. Exactamente, y hay un asunto pues también de mercadeo pues que lo tiene que explotar. Claro, también. Pero los otros personajes son personajes mucho más complejos. Digamos como en ese tema, pues como hablando un poco de los Thundercats, pues por ahí. ¿sí? Claro, me acordé de Carla Verónica Sepúlveda con su explicación de por qué a los niños les gusta tanto los dibujos animados. Okay. Que son dibujos y se mueven. Ajá, son dibujos y se mueven. Claro, es una fascinación. Entonces por eso nos veíamos Super Agente Cobra. Sí, que no era en absoluto para niños. Bueno, esa serie es del 95 y tiene 78 episodios. Ok. Es una serie, tuvo 3 temporadas.
es una serie que fue un riesgo de Disney. O sea, Ok. Disney la produjo, pero tuvo muy buena audiencia, realmente. Y por eso alcanzó a tener 3 temporadas. Lo que pasa es que obviamente la venta de juguetes no fue tan buena. Ujú. Y al final, pues como decidieron cancelarla. Ha tenido siempre rumores, como siempre pasa con las series tan buenas, de hacer una adaptación en acción real, pero Ok. no se ha adaptado nunca. Yo tengo por ahí una figura de acción de la serie, Ok. que me encanta. Obviamente no se va a ver, pero está por ahí arriba. Ok, Y la es- voy a mirar. Gárgolas. Gárgolas, qué bien. Gárgolas, sí, 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 sí. Casi todo el mundo hace la misma cara que estás haciendo tú. O sea, como que uno no tiene la serie en su haber, por así decirlo, cuando piensa en las series animadas, pero luego dice, esa serie sí la vimos y la vimos bastante. Y la era disfrutamos. muy buena serie. Sí, sí. Estaba muy bien escrita. Tenía un lore bastante complejo realmente. Al principio, pues obviamente era un tema bien particular de eso de espada y hechicería. Sí, claro. Era puro, así, básicamente era calabozos y dragones, ¿cierto? Pues sí, o sea. Al sí, principio, sí, al principio. sí. Digamos, a mí me gusta mucho que la serie, la presentación, o sea, los primeros capítulos funcionan como una película. Sí. ¿Sí? Que se pueden ver realmente todos pegados y funcionan como una película en donde hacen todo el lore inicial de cómo funciona Que el tema de Gargoyle. eso es muy tradicional de las series gringas. Sobre todo esa época. Sí, no tanto como en estas pues animadas, pero sí es muy tradicional que los 2 primeros episodios. Funcionan porque obviamente generalmente es un piloto que se hace para poder venderse, para saber Sí. si se puede comprar la temporada completa. Claro. En las animadas en general pues es más bien lo que se presenta, es que no se presenta tanto eso, sino que se presenta el producto y todo eso. El tema de los juguetes, que aquí era una cosa súper bien hecha para vender juguetes. Ajá. O sea, porque las gárgolas eran una cosa supremamente bien hecha para poder vender Era muy juguetes. bacano, sí. Sí. Aquí voy a poner ahí también la Pero alineación de eso. hay algo interesante porque eso es un coletazo de los 80s. Sí, claro. Porque es muy curioso cómo en los 80s hubo tanto producto que hacía referencia A espada de hechicería. Sí, total, mucho, mucho. Sí, o sea, inclusive acá hay unas referencias. Legend, Sí. Laberinto un poco, Willow. absolutamente. Sí, hay mucho de eso. Sí. Aquí juegan mucho con varias cosas. A ver, tiene mucho de cultura celta. Me encanta que el mago acá en realidad es el malo. Ujú. Sí, el archimago es el malo, que es el que los maldice. Hay mucho de traición, o sea, aquí hay mucho de Juego de Tronos, pues de alguna forma, pues en eso. Probablemente le gustaba a Marty. Sí, probablemente le gustaba al gordito. Al gordito, y- puntos suspensivos. Y juega con que no se queda ahí, porque obviamente la serie no tiene el core ahí en espada y hechicería. Eso es el principio. Pero la serie es acá en el presente. Sí, ¿Cierto? sí. Y cómo las gárgolas tienen que adaptarse a eso. Así como, digamos como que en spoilers el tema es este. Las gárgolas, que son esas figuras que se utilizan en la arquitectura del medioevo, en teoría, pues hay muchas teorías con respecto a por qué se usaban, ¿no? Pues a un tema era de para poder ahuyentar espíritus malignos, ¿cierto? Que es como la base más grande, pues digamos, como lo que se basa eso. Y lo otro es que se utilizaba muchísimo para hacer temas de desagües bonitos, pues, y cosas por el estilo, ¿cierto? Aquí las gárgolas tienen una particularidad. Las gárgolas son seres conscientes, están vivos, pero la luz del sol los convierte en piedra. Entonces, por eso están en los edificios. Bueno, y sí. están en los castillos, pues, y todo eso. Y en la noche regresan, pues, a estar vivos. La cuestión es que acá juegan con que las gárgolas existían antes que los humanos, pero los humanos obviamente poblaron pues el territorio, invadieron todo esto, y hay una tensión muy extraña, pero es como que el castillo que está defendido por gárgolas es un castillo que siempre va a estar muy bien defendido, porque los enemigos no pueden contra las gárgolas, o sea, las gárgolas son mucho más poderosas, pues, Ajá. ¿cierto?
Y aquí hay unos temas pues como de traición y otras cosas, y las gárgolas las maldicen y llegan al mundo moderno. Y acá entonces se enfrentan con el asunto de que son un clan, que es un clan medio olvidado, un clan compuesto por personajes muy típicos de televisión. O sea, entonces Goliath es el tipo moralmente superior, es el bueno, absolutamente bueno, es una versión de Optimus Prime del medioevo. Sí, es muy Optimus. Es muy Optimus Prime. Está el anciano que conoce muchas cosas, que le han pasado muchas cosas, pero obviamente no es el que tiene más poder en el clan, sino que Goliath es el que tiene más poder en el clan. Es como el Yaga. Es un poquito como el Yaga. Y están los personajes que no son gárgolas adultas, realmente, son gárgolas que eran adolescentes, ¿cierto? Y que se quedaron de alguna forma atrapados en el castillo por temas de adolescentes. Y son el devenir cómico un poco de la serie. Hay una gárgola femenina que me encanta, pues, porque es uno de los personajes mejor desarrollados en toda la serie, ¿sí? Que juegan unas moralidades de lo bueno y lo malo y otras cosas, ¿cierto? Y la serie tiene un montón de arcos, hay un montón de enemigos, o sea, hay cosas de tecnología, hay cosas de robots, hay magia absoluta, o sea, sí hay unos temas de hechicería. Traen cosas de las leyendas artúricas, de Oberon, traen cosas hasta hay varias cosas que están adaptadas de Shakespeare. Uh-huh. Hay mucho tema de Hamlet, del tema de lo de la traición, el tema de los reyes, y hasta de Sueño una noche de verano, con muchas cosas pues ahí de cómo funciona la mitología en ese sentido. Es una serie que está muy bien pensada, muy bien escrita, y por eso, o sea, realmente la gente que la vio la recuerda y la recuerda con muchísimo cariño. Sí. Pero no es una serie de la que se hable mucho. En este momento está en streaming, se puede ver. No sé qué tan censurada esté, porque sí era una serie que tenía sus altos tonos de violencia. Ajá. Y fue una apuesta de Disney bastante arriesgada, porque Disney no era particularmente dado a crear series de ese tipo, tan adultas. Pero con lo que hizo Warner en su momento con el tema de Batman, la serie animada, le permitió de alguna forma a otros tomar riesgos. Lo que pasa es que uno también tiene unos imaginarios sobre Disney, pero Disney como productora sí tiene acapara muchos mercados. En este momento más. Antes también igual tenía, y tenía otras productoras. Exacto. Que no tenían la imagen Disney, sino tenían otra imagen y hacían. Eso es como Altavista, por ejemplo. Ajá. Altavista es una productora de Disney que hace otros contenidos que uno no relacionaría con Disney. Uh-huh. Entonces, ya hablando de series animadas, Dave el Bárbaro, por ejemplo. Dave el Bárbaro es maravillosa, es divertidísima y uno no pensaría que es de Disney. Ajá. Y es de Disney. Sí, pero sigue siendo un asunto que los tonos, claro. Entonces, los tonos de Disney en animación siempre han sido más infantiles, por un lado, no necesariamente que lo infantil sea malo, sino que el público es muy hacia el tema infantil, muy en el tono de comedia. Exacto, lo decimos en el sentido no de un juicio, es peyorativo, no es peyorativo, no es un juicio, sino que es eso, es que no lo asociamos con, uh-huh. ¿Cierto? Es como it's not the Disney way. Sí. Pero sí, y aquí fue muy bonito por eso, por lo mismo, o sea, como que fue un riesgo y a la vez no, a la vez era como coger un poco de diferentes, digamos como públicos de alguna manera, con el tema de la hechicería, con el tema hay cosas de robots, pues también hay un poco de mecha. Ajá. Y con arcos interesantes, o sea, habían personajes que salían en los primeros capítulos, desaparecía un poco el asunto y luego por ahí en la segunda temporada y tenía sentido con lo que había sucedido pues como en otras, que los capítulos igual eran autoconclusivos, pero jugaban mucho con el desarrollo de las situaciones. Sí, eso es raro. Digamos que pues en las series de los 80 no eran series con memoria. Uh-huh. Quizás Transformers era probablemente la única. Tal vez era la única que jugaba un poco con la memoria. Bueno, y
Thundercats también, pero menos. Mucho menos, y sobre todo al final, con el tema, digamos, cuando salen los Lunatics, es que ya juegan un poquito con la memoria de lo que había pasado antes. Sí. Pero pues, la primera temporada de Thundercats es completamente autoconclusivo, pues todo. Sí, sí. Pero en cambio, Gárgolas sí tenía personajes que aparecían y tenían sentido, pues, como en eso. El tema, digamos, y metía personajes que trascendían, o sea, que eran interesantes, con el tema de los cazadores, el tema de lo de los reyes, el mago que los había condenado a ellos y que entonces también había cosas del pasado de ellos que los afectaban en el presente. Entonces era una serie muy divertida, sigue siendo obviamente una serie muy divertida, si la pueden ver en streaming, o sea, de las recomendaciones que les hago, los que no se la hayan visto, y los que se la han visto, vuélvanse a ver para que disfruten, porque en realidad es una muy buena serie. Sí, probablemente como que aparezcan cosas o que olvidamos o que no nos habíamos dado cuenta que estaban ahí o que no éramos tan conscientes de que estaban ahí. Bacano. A mí me gusta, recuerdo mucho un capítulo en el que jugaban Demona, que era la gárgola femenina, que jugaban con el tema de que un duende que concede deseos, entonces entra en el asunto de ten cuidado con lo que deseas, ¿cierto? Porque obviamente los duendes siempre son tricksters. Claro. Entonces era el tema de que convirtió a todos los humanos en gárgolas y a las gárgolas en humanos por la forma en la que se pidió, pues, como el deseo. Y hay unos temas, pues, ahí súper divertidos, pues, de eso. Y al final, el final es sumamente retorcido, pues, como con la venganza de alguna forma que tiene el duende con ella. Y es una serie muy divertida, realmente es una serie muy divertida. Los 78 capítulos esos no se sienten, pues, realmente, pues, tampoco. Sí. Pero toda la serie fue cerrada abruptamente. Sí, la serie fue cerrada abruptamente. No es una serie que tenga un cierre así como otras. Por lo mismo, porque igual la venta de juguetes no fue tan grande. Hace poco se volvió a tener una línea de juguetes solamente por el tema de la melancolía. Ese es el que yo tengo, pues, allá arriba. Sí, porque ya esos adolescentes somos adultos. Sí, con capacidad adquisitiva. Sí. Entonces, pues, como que ya pues, solamente es una línea de juguetes mucho más articulada, pues, y con mucho más detalles. Sí. Los que salieron en su época no eran tan... Por supuesto les vas a mostrar a los chicos. Ahorita les pondré la foto, pues, acá de la figura de acción. Pero nada, Gárgolas tenía un subtítulo y era claro, porque en España el subtítulo era uno, en Latinoamérica era otro. Creo que tiene más sentido, pues, de Latinoamérica. Creo que era... En la de Latinoamérica era como que héroes góticos, algo así. Héroes góticos. El de España sí era como héroes medievales o algo así. Era súpermente raro, pues. Sí. Pero era Gárgolas. En inglés sí era solamente eso. Acá en español, pues, era como que para tratar de explicar qué diablos eran las gárgolas. Entonces le pusieron el subtítulo. Sí. Qué divertido. No, yo ni siquiera hice el ejercicio de pensar con qué ibas a salir porque, pues... tu consumo de animación. Sí, yo sí tengo que admitir que el insomnio. El consumo de animación. Ahorita, el insomnio a las 7:30 de la noche. Tenía varias cosas, pues, también como que a veces digo como que, bueno, de pronto podía traer algunas, pero hay unas que no. Como dijiste, hay unas que no me he visto completas, que en este momento me parecen interesantes. Digamos, en este momento uno de los temas que estoy consumiendo de animación es Primal, que es la de Genndy Tartakovsky, pero no me he visto la última temporada. Entonces, llegué a pensar en hablar de ella, porque me parece una serie muy interesante por el asunto que no tiene nada de diálogos. Y juegan muchísimo, pues, como con eso, y es de las series que hay que prestar atención. O sea, ahí sí, esas de las series que no puedes estar viendo el celular, que eso me gusta mucho de las series antiguas, que realmente sí había que prestar atención, sí, exigían, pues, mucho eso. Digamos, en Death Note, si tú te pierdes diálogos de Death Note, te vas cagando la mitad del episodio. Sí, ¿cierto? En total. Además, como prestar atención de lo que... acordarse de lo que dijeron hace 3 episodios. Básicamente. Sí, total. No, muy bien.
Las dos series muy buenas, Sí, muy sí. recomendables ambas. Dos productos muy diferentes, pero también dos productos muy adultos. Sí, Y pues nada, hay que seguir hablando y reivindicando la animación. total. Hay cosas total. interesantes. Sí, es curioso. Y tú sabes la opinión que yo tengo sobre la animación. A pesar de que no soy el gran consumidor, sí siento que la animación tiene unas posibilidades narrativas. Y es como, ya lo habíamos dicho hace mucho tiempo, cuando hablábamos de Félix el Gato. Y es como, es que la animación lo puede todo. La Claro, animación sí lo puede sí lo todo. puede todo. Y cuando empezó la animación era muy atrevida y muy imaginativa. Ya después se fueron calmando. Ajá. Pero a veces se acuerdan. Sí, a veces se acuerdan y salen cosas interesantes. Sí. Eh, Ahorita digamos como que los productos animados actuales hay de toda variedad, ¿cierto? Pero sí hay una saturación muy grande del anime por encima de muchos productos occidentales. Eventualmente pues supongo que volverá un poco de la animación occidental a tener fuerza. Hay una... Porque hace poco que estábamos hablando de los cómics, que hablamos de la animación de la versión animada de año uno, Ujú. que es una animación, y que de hecho hay muchas animaciones que nosotros vimos en nuestra infancia que eran japonesas, pero que no eran No, anime. no, ajá, no era el anime. Sí, entonces también pasa pues por ahí. Sí, en este momento hay una que también yo recomendaría que está en HBO, que es la de, creo que es Efectos Colaterales, que se llama. Es muy adulta, es muy divertida, tiene cosas muy bizarras, pero es una también que hablaré de ella después, eventualmente. Pero bueno, Y yo probablemente hablaré del maravilloso mundo de Gumball, esperemos que sí. Bueno, aquí se me acaba mi la soda. pero aquí hay. Bueno, nada, Mauricio, Alex. fue un episodio interesante. También de vez en cuando no hay que irnos por tantas ramas. Y eso que igual también tocamos un montón de ramas, pero Sí, pues, sí, total, total. Pero sí, es como que hacer el ejercicio también de hacer episodios más tranquilos, por decirlo de alguna sí, manera. sobre todo que los últimos han sido muy de un Ah, montón de ramificaciones. sí, sí. Ha No, habido mucho afiche. y también, sí, y hemos querido también soltar el cine, sí, porque obviamente eso es de lo que más vamos Sí, a hablar lo que más siempre. vamos a hablar. Pero sí hay que descansar, hay otros productos de la cultura popular que son Sí. también muy interesantes. Sí, también vamos a hablar de música dentro de poco. Dentro de poco, sí. Sí, entonces, bueno, nada, un buen dis, joven. Y pues nada, nos vemos en la siguiente rama.